pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el mundo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Vamos Perú. Cuando el mundo pierda toda magia. Buenas tardes, estimados beneficiarios. Nosotros somos un grupo de 9 estudiantes de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ULADESH, filial Sullana, de la carrera profesional de Educación Inicial. En esta oportunidad estamos realizando el proyecto Campaña de Difusión Virtual, Derechos que quedan suspendidos ante el estado de emergencia decretado por el gobierno. De acuerdo a la Constitución peruana, durante los estados de emergencia se pueden restringir o suspender algunos derechos relativos a la libertad y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y de tránsito. El presidente de la República suspendió estos derechos con la única finalidad de reducir los posibles casos de contagio a causa del COVID-19. Para que estas medidas se cumplan, el Decreto Supremo establece que la Policía Nacional tendría el apoyo constante de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia nacional. Tanto la policía como las Fuerzas Armadas podrán intervenir a las personas para garantizar el cumplimiento del Decreto Supremo, tanto dentro del marco constitucional, para así garantizarnos que todos estemos libres de contagio y así que se propague esta enfermedad. Del proyecto. Como bien sabemos, el pasado 15 de marzo el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó un estado de emergencia nacional por 15 días en atención al brote del COVID-19. Esta medida supone la suspensión o restricción de los derechos constitucionales relativos a la libertad personal, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Teniendo claridad sobre la regulación constitucional y convencional, corresponde sintetizar el estado de emergencia que nos trae a cuenta esta campaña. De nuestro proyecto tenemos dos objetivos, el objetivo general, luego los específicos. En el objetivo general tenemos un objetivo muy bien planteado y trabajado, que es el de difundir de manera virtual los derechos que quedan suspendidos por el Estado, garantizando a la población que las leyes se han decretado con el fin de evitar más contagio. Identificar los derechos que quedan suspendidos por el Estado, promover el cumplimiento de las normas, concientizar a las personas sobre las medidas que deben de tomar para cuidarse. Estos objetivos específicos también han sido proyectados a la población y con gusto los estamos trabajando. En nuestras metas tenemos difundir información a los 45 beneficiarios de nuestro proyecto, que los participantes y la población
tengan el conocimiento necesario. Dar a conocer lo que es un derecho. Dentro del marco referencial van ustedes a conocer algunos conceptos sobre derecho, pandemia, restricción de derecho, para que así ustedes tengan conocimiento a quién va dirigido este proyecto. Entonces, para tener más conocimiento sobre los temas o puntos que se tocan a diario en esta pandemia, tenemos nuestro marco referencial. Pandemia. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y a la mayoría de personas no tienen inmunidad contra él. En algunos aspectos de la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy diferente. Por lo general, la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo a los ancianos, mientras que a otros casos graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes. Ejemplo, tenemos la pandemia que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19, que está afectando a muchos países y ha dejado marcado a muchas familias con muertes de familiares. Ahora vamos a ver qué es derecho. Es el conjunto de normas generales que dictan para solucionar cualquier conflicto de relevancia jurídica, con el fin de regular la convivencia entre los miembros de la sociedad y de estos con el Estado. El estado de emergencia es un régimen de excepción. Este concepto hace referencia a aquellas competencias de crisis de la Constitución otorga al Estado con carácter de los extraordinarios a efectos que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos de la convivencia dentro de una comunidad política. En el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, se señala estado de emergencia en caso de perturbación de la paz y del orden interno de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. ¿Qué es una emergencia sanitaria? Su finalidad es reducir el impacto negativo de la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conllevan a la configuración de estas. Se puede encontrar en el literal del artículo 6 del Decreto Legislativo 1156, decreto legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de la salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño de salud y la vida de las poblaciones. En esta pandemia, todos hemos sufrido algo en común, que se han suspendido nuestros derechos constitucionales, a los cuales todos hemos estado acostumbrados. Por naturaleza, el peruano es una persona sociable, amable y que le gusta compartir momentos agradables con otras personas, pero se han suspendido sus derechos. En líneas generales, esta medida supone la suspensión o restricción de los derechos constitucionales relativos a la libertad personal, libertad de tránsito y inviolabilidad de domicilio. La libertad de reunión. Estas medidas, aunque parezcan drásticas, han logrado frenar en un 60% el contagio masivo.
tenemos una libertad relativa, pues a pesar de que ya se puede salir, muchos optamos por no salir, por temas netamente sanitarios. Gracias. La identificación de las necesidades para la aplicación de nuestro proyecto nos lleva a darnos cuenta que la mayor parte de la población no cuenta con la información necesaria de cuáles son los derechos que quedan suspendidos frente a este estado de emergencia. Podemos observar que muchas personas o la gran parte de nuestra población no toma conciencia de la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. No hay una debida precaución para contrarrestar la propagación de esta pandemia. Se puede observar grandes cifras de infracciones de la ley. Se está aplicando multas e incluso se les está privando de la libertad por 24 horas por la falta de conciencia al exponerse. Al exponerse, no es tan solo dejar de salir o dejar de hacer aquello, es exponerse a esta pandemia, a este virus. Pero también hay una gran y un poco preocupante necesidad. Es que la mayor parte de nuestra población, de nuestros trabajadores, no cuentan con recursos propios. Estamos hablando de aquellos trabajadores independientes que tienen que salir día a día para buscar ese pan y poderlo llevar a sus hogares. Son esas personas que se están exponiendo al contagio y a su vez están infringiendo las leyes dadas por el estado de emergencia. Pues nuestro proyecto va en la aplicación de estos conocimientos. Planificando nuestro proyecto, que ha sido en inicios del mes de junio, pues hemos empezado captando beneficiarios, captando aquellas personas que iban a salir beneficiados con la ejecución de nuestro proyecto. Es por eso que tú, querido amigo, estás frente a esta pantalla observándonos. Luego hemos tenido reuniones de Zoom. Luego hemos planificado, hemos hecho un prospecto de lo que sería el proyecto en sí. Hemos elaborado materiales digitales que los estamos compartiendo con cada uno de ustedes para que este proyecto se vea muy llamativo y atractivo. Estamos en la ejecución de nuestro proyecto y finalizaremos con la evaluación y el análisis de lo que fue y las propuestas de mejora de este proyecto. Muchas gracias. Y es así como hemos llegado al final de este proyecto, pero sin antes hacer las respectivas conclusiones de todo nuestro trabajo. En la presente campaña de difusión tiene como objetivo señalar los derechos que quedan suspendidos ante el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno para evitar el contagio y así disminuir el número de mortandad en el país. La finalidad de esta campaña es la de lograr persuadir y concientizar a las personas para que no se expongan y ni tampoco expongan a otras personas, ya que muchos no son conscientes de la realidad que está viviendo el país actualmente ni el mundo. Estamos basándonos en lo antes mencionado para decir que es necesario ser consciente de la necesidad de enseñar cuáles son las formas de contagio y los decretos que el gobierno ha dictado para salvaguardar la integridad
de la salud de la población del país. Sin embargo, una de las flexibilidades en función a las normas dictadas e impuestas por el gobierno indica que la suspensión de los derechos se mantiene a salvo se necesite utilizarlos para garantizar el acceso a servicios y bienes básicos de tal manera que puedan alcanzar los objetivos sanitarios trazados. La mayor parte de la población no cuenta con la información necesaria de cuáles son los derechos suspendidos ante el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno, y a su vez varias personas no tienen conocimiento de cómo aplicar las medidas de prevención ante esta pandemia, por lo que viene cometiendo muchas infracciones que son el motivo de cual se les aplican multas. Incluso se les priva de la libertad por 24 horas. Además, se toma conocimiento de que la población en su totalidad está mostrando un gran interés por conocer, ¿no?, y aportar sus inquietudes respecto al tema referente a las normas implementadas por el gobierno, ya que las pautas a seguir para salvaguardar la integridad salubre de cada miembro de su pronta sociedad, pueden ser familiares o amigos cercanos. Es así como nosotros hemos concluido de que la única manera de que tú puedas salvaguardar a tu familia es quedándote en casa, manteniendo tu distanciamiento y retroalimentándote cada día de cómo puedes salvaguardar al mundo y sobre todo tu salud. Cuídate, quédate en casa. Gracias.